Posterior a la Guerra de Independencia, que culmina con la consumación y la entrada triunfal del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821, viene la incertidumbre de qué forma de gobierno se iba a implementar en esta nueva nación que hoy conocemos como México, nuestro país. Entonces se encuentra la situación de que al final del triunfo de la independencia del ejército trigarante, pues la independencia no se logra con la guerra, sino con las negociaciones entre los representantes de los grupos en el poder, en este caso los insurgentes y los miembros del ejército realista, al aliarse con en un solo ejército denominado ejército trigarante. De alguna manera se van a continuar conservando privilegios a determinados sectores de la población, como los ricos terratenientes, los miembros del clero, es decir, la iglesia, y a los militares. Pero entonces queda la incertidumbre ¿y el pueblo que luchó, qué con ellos? A final de cuentas se obtiene una independencia, entre comillas, que no entendía con leyes ajenas, incluso contrarias a los intereses del pueblo, es decir, el pueblo luchó, pero a final de cuentas no recibe un beneficio del todo como tal. Lucha y se benefician unos cuantos de la población. Ahora, lo que sigue es entonces, ¿qué pasó después de lograr la independencia? Pues tras la consumación de la independencia se instaló una junta provisional gubernativa a partir del 28 de septiembre de 1821. Y esta incluía individuos simpatizantes de diversas propuestas, es decir, tenían diversas ideas de la manera en cómo se tenía que establecer un gobierno en el recién nacido país. En esta Junta Provisional Gubernativa había representantes de la Iglesia que estaban a favor de que se estableciera una monarquía, pero a los únicos que no tomaron en cuenta, los que no pelaron, fueron a los insurgentes. Y bueno, ellos hicieron que se proclamara el acta de independencia del Imperio Mexicano, porque tenían la idea de que se estableciera un sistema imperial, ¿no? De ahí es que se convoca, esta Junta Provisional Gubernativa convoca a un congreso para elegir la forma de monarquía que se tendría que establecer en el recién imperio nacido, según ellos, ya que ellos estipulaban que fuera un imperio. Y entonces el 22 de febrero de 1822 comienzan funciones y hay 3 proyectos de nación, 3 propuestas. Por un lado, los más conservadores proponen una monarquía que continuara siendo gobernada por borbonistas, es decir, con un príncipe que perteneciera a la Casa Real de España. Es decir, ellos decían, vamos a traer un príncipe de allá de España, ya que son los que nos han gobernado. Por otro lado, estaba un grupo que eran republicanos y ellos decían que se hiciera una república, pero no querían que se manifestara a través de la democracia. Ellos querían solamente representar al pueblo, pero sin el consentimiento manifiesto del pueblo, es decir, solamente a través de las amistades y entre ellos elegir quién era la persona que iba a gobernar. Y por otro lado estaban los pro-iturbidistas, es decir, la gente que estaba del lado de Agustín de Iturbide, y ellos estaban a favor de que se estableciera una monarquía, pero que fuera liderada y guiada por Agustín de Iturbide. De tal manera que la mayoría decide que la propuesta de nación que gana va a ser la iturbidista. Y de esta manera, el 25 de mayo de 1822, eligen como emperador a Agustín de Iturbide. Se preparan y se hace la coronación de Agustín I el 21 de julio de 1822. Por esta razón es que se habla que nuestro país tuvo 2 momentos en los que fue convertido no en un país, sino en una monarquía, porque hubo 2 imperios. El primer imperio con Agustín de Iturbide y más adelante el segundo imperio con Maximiliano de Habsburgo. De ahí, una vez que se establece el imperio de Iturbide, pues ¿qué características tuvo? ¿En qué consistió? Bueno, de entrada se enfrenta a una serie de problemáticas, puesto que le toca recibir el desastre del México posguerra de independencia, es decir, las consecuencias que dejó la guerra. Entonces se encuentra entre la primera dificultad, que es un territorio muy grande, porque estamos hablando que todavía la mitad de lo que hoy conocemos como Estados Unidos pertenecía a México.
por la época en la que estamos hablando, que es primera mitad del siglo XIX, no hay muchas vías de comunicación. El único medio de transporte en esta época es el caballo, las carretas, las diligencias. El otro medio de comunicación es las cartas, que se transportan a través de las carretas de diligencias. Entonces nos enfrentamos a una situación en que las comunicaciones son pocas y son muy malas, ¿no? Son caminos pedregosos, son veredas y a unas distancias pues muy tremendas, muy largas, ¿no? Estamos hablando también de que la comunicación era escasa por lo mismo que tardaba en llegar la información de un lugar a otro, porque iban pues a caballo y tanto se cansaba el jinete como se cansaba el caballo, ¿no? El animal. Y para esta razón en algunos puntos existían los denominados mesones, que era como una especie de hotel, o las posadas también eran llamadas así, porque ahí era un lugar para que pudieran descansar tanto los animales como las personas y se pudieran alimentar ambos, pudieran recuperar energías para continuar su trayecto, su camino. Otra problemática a la que se enfrenta el primer imperio es la escasa población, que en su mayor parte hablaba diversas lenguas indígenas. Todavía se enfrenta a una población que no está del todo castellanizada y es complicado comunicarse con algunos de ellos. Estados Unidos deseaba extenderse sobre el norte mexicano deshabitado y poco vigilado. ¿Por qué era poco vigilado? Pues por la misma circunstancia mencionada antes, ¿no? Las grandes distancias que había. Al ser una nación primeriza, se heredó una gran deuda y no se contaba con recursos. Se carecía de experiencia política para gobernar. Iturbide pudo ser muy bueno como militar, pero en el aspecto político, pues tenía malas ideas en el sentido de que no tenía la experiencia política para decidir la manera en cómo llevar a cabo un gobierno, y más en este caso que era un gobierno imperialista. Por lo que dentro de sus decisiones, una de las que toma y que le va a costar muy caro, meses después, va a ser que él desintegra el Congreso, porque pues él dice, pues ya soy emperador, ¿para qué necesito un Congreso? Sin embargo, va a haber otras personas que se van a oponer a que se estableciera una monarquía. ¿Quiénes son los que se oponen a todo eso? Pues en este caso los que pertenecían al bando insurgente, porque a ninguno de ellos los tomaron en cuenta para que pertenecieran a esta Junta Provisional Gubernativa y a este Congreso que eligieron Iturbide. Nunca tomaron en cuenta a los insurgentes y pues ellos participaron en la guerra. Por esta razón ellos mismos comienzan a preparar lo que va a ser pues prácticamente un golpe a lo que sería el imperio de Iturbide. Entonces tenemos que el veracruzano Antonio López de Santana él propone un plan para derrocar al gobierno de Iturbide. Este plan va a llevar el nombre de Plan de Veracruz y lo proclama el 2 de diciembre de 1822, en donde está desconociendo el imperio y exige la restitución del Congreso. Exige que se restablezca para poder así establecer una nueva forma de gobierno basada en una república y ya no en un imperio. Ante la propuesta del Plan de Veracruz se van a unir otros de los insurgentes, que van a ser Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Se unen a la propuesta de Santana, pero ellos le modifican y le agregan todavía más cosas y hacen el denominado Plan de Casamata. El Plan de Casamata prácticamente va a ser promulgado el 2 de febrero de 1823 y él exige que se haga una nueva elección de un nuevo Congreso Constituyente. Iturbide va a reinstalar el Congreso y una vez que se instale ese Congreso, obligan a que abdique, a que renuncie y le dan como ultimátum y obligación que se tiene que ir del país. Es decir, tiene que irse obligado al exilio, mandándolo muy lejos del país. De esta manera hacen que abdique, que renuncie, el 19 de marzo de 1823. Ya estando en el extranjero Iturbide, se va a enterar de las intenciones que tenían los españoles de un supuesto intento de reconquista, por lo que él regresa a México en mayo de 1824
para notificar y avisar lo que se estaba gestando allá en Europa para una posible reconquista. Sin embargo, el propio Iturbide desconocía que el Congreso había promulgado un decreto en el que declaraba que era un traidor a la patria y que en caso de que se presentara regresando al territorio mexicano, sería considerado enemigo de Estado. Por esta situación, aunque él venía con las buenas intenciones de notificar lo que había escuchado allá en Europa, no va a ser bien recibido y va a ser condenado al fusilamiento, muriendo el 19 de julio de 1824 en el estado de Tamaulipas.